Para hacer un repaso rápido, Cristian estuvo hablando acerca de la santidad en un sentido teórico. Él puso las bases teológicas de qué es la santidad. De hecho, se centró mucho en qué no es la santidad. No sé si se acuerdan. Después de eso, el pastor Federico estuvo hablando sobre la santidad en los jóvenes, la lucha sobre la santidad en el contexto juvenil. Después, Víctor estuvo hablando sobre el legalismo, que es un abuso de la santidad. Es la santidad llevada al extremo, una falsa santidad que se vende por ahí. Y también el otro extremo, que es el liberalismo. Y después, el sábado pasado, tuvimos un panel con el pastor Fede y Rebeca y se estuvo hablando en un sentido práctico cómo aplicar la santidad en nuestras vidas. Básicamente ya se dijo todo. Por eso ahora, Cristian, yo te aviso que traje una prédica totalmente diferente, no sobre la santidad. Vamos a seguir sobre la santidad, pero ya no quiero hablar en un sentido práctico ni en un sentido teológico netamente. Yo quiero hablar hoy sobre la santidad de Dios y no aisladamente. Yo quiero hablar sobre la santidad de Dios como el motor de mi santificación. Ojo con esto. Nosotros somos llamados a ser santos. Esa es una realidad como jóvenes. Tenemos que luchar por nuestra santificación, eso es así. Pero la Biblia nos revela que para que esto sea posible hay un motor, hay una motivación que nos impulsa a nosotros para ser santos. Y ese motor es la santidad de Dios contemplada, como vamos a ver hoy. Les pido que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6. Este es el texto base que vamos a estudiar juntos hoy. Isaías capítulo 6. Vamos a irnos técnicamente hasta el versículo 8, pero inicialmente quiero hablar o leer, mejor dicho, hasta el versículo 5, versículo 1 al versículo 5 de Isaías capítulo 6. Esto es extraordinario, hermanos queridos. Yo estaba leyendo comentaristas, teólogos, estudiosos del Antiguo Testamento, y según una opinión casi mayoritaria de todos ellos es que esta experiencia que vivió Isaías en esta visión es probablemente la más extraordinaria en toda la historia bíblica. Eso dicen ellos. Es probablemente, dice Walter Kaiser, la experiencia más transformadora que un creyente, que un siervo de Dios en este caso puede llegar a vivir. Y es la visión de Isaías, como vamos a leer ahora. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, dice: en el año que murió el rey Usías, habla Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, así reacciona Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tremendo. Esta es la visión del profeta Isaías. Y vamos a desglosarlos juntos hoy. Pero antes, quiero leerles la frase muy buena de un autor cristiano, A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo. Tozer dice lo siguiente, y presten atención a esta frase que dice él, porque es determinante para ustedes, para nosotros, para todos. Tozer dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Eso dice Tozer. ¿Qué es lo más importante de nosotros? Le repito la frase de Tozer. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No es lo que pensás acerca de vos mismo, lo que yo pienso acerca de mí mismo. No. Lo que pensamos acerca de Dios es lo más importante de nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque de este pensamiento acerca de Dios, de la idea que nosotros tenemos de Dios, de ahí se define todo de nuestra vida. Me define a mí y va a definir toda mi vida. Este pensamiento va a determinar tu existencia y esto es impresionante. Tozer añade la frase a esta que le estaba leyendo y dice él: la realidad más portentosa acerca de todo ser humano, de todo ser humano, no es lo que éste pueda llegar a decir en un momento determinado, sino la forma en que concibe a Dios. Esto es lo más profundo de su ser, de su corazón y de su vida. Eso dice Tozer. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la idea que nosotros tenemos de Dios es tan determinante? Bueno, quiero usar de ejemplo un área de la vida. Por ejemplo, las relaciones, que parece tan esporádico, ocasional, trivial. Las relaciones, por ejemplo, de amistad o las relaciones de noviazgo, matrimonio, los que están casados, los que se quieren casar, los que están de pareja, etc. Fíjense en esto. Uno puede llegar a pensar que el factor determinante de todas las relaciones amorosas va a ser la voluntad que cada uno ponga en dicha relación, ¿verdad que sí? Eso se suele decir allá afuera. Eso es lo determinante si los dos tienen voluntad, si ponen esfuerzo, si se esfuerzan, si es que mantienen la llama viva, dicen algunos expertos en relaciones. Y que es cierto, puede ser cierto. Es la atención que cada uno ponga en el otro, lo que inviertan en matrimonio, que debe nutrirse, etcétera, etcétera, etcétera. Es la disciplina, entre otras cosas más. Y todo esto, dicen allá afuera, va a sustentar el matrimonio, va a sustentar la relación. Eso se dice allá afuera. Pero en realidad, muy por debajo de la superficie, lo que va a determinar la relación va a ser la idea que cada uno tenga de Dios. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si es que la relación va a ser para glorificar a Dios o únicamente para que nosotros obtengamos placer. Si mi temor de Dios va a ser aquello que va a guiar mi carácter en los conflictos para amar incondicionalmente, para pedir perdón si he fallado, o seremos guiados por nuestro ego. Determinante esto. Si es que nosotros en la relación vamos a dedicar nuestras vidas a servir a Dios o serviremos a nuestros intereses individualistas, humanos, terrenales, temporales. Vamos a educar a nuestros hijos en la fe o en algún que otra ideología, o que ellos se forjen su ideología particular. ¿O cómo será que vamos a afrontar los sufrimientos, la muerte, la prueba? ¿O cómo vamos a afrontar el hecho de que haya, por ejemplo, heridas, ofensas, entre otras cosas más? ¿Será que lo que va a determinar es que yo me harte de mi pareja y me vaya? ¿O me va a sostener el pacto que hice con mi pareja delante de Dios porque mi matrimonio es para glorificarlo a Él? ¿Ven cómo la idea de Dios explícita o implícitamente va a moldear todas las áreas de mi vida? Y esto es solamente un ejemplo. En cada área, en cada ocasión, la idea de Dios estará presente, ya sea en la superficie de forma directa o en la raíz, pero siempre vamos a actuar según el concepto que tengamos de Él. Hay un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. No sé si conocen, no sé quiénes leyeron ese libro, un libro buenísimo. Cuando pecadores dicen acepto. Alguien quiere, no sé, aprender algo acerca del matrimonio, se va y compra ese libro. Ese libro fue escrito por David Harvey, un gran autor cristiano. Y en el primer capítulo de su libro, en la parte ya del inicio del desarrollo de su tema, él titula ese primer capítulo Lo que realmente importa en la relación. ¿Y qué es lo que realmente importa en la relación? Bueno, el autor pudo haber dicho que en aquel día en el altar se van a parar personas con diferentes culturas, personas con diferentes entornos familiares, personas con carácter y educación particulares, pero lo que en realidad importa y va a definir esa relación presente y futura
es que en el altar, dice el autor, se paran dos teólogos que van a traer su idea de Dios y que a partir de ese momento van a construir su vida juntos. Dos teólogos se paran en el altar, dice él. No es cómo vamos a manejar la economía, la educación, el propósito de nuestra vida, bla, bla, bla. Es cierto, es importante y es muy influyente, pero, dice este autor, lo más importante es que en el altar ese día se van a parar dos teólogos. Dos teólogos. Y cada uno va a traer su idea de Dios en la relación y eso va a determinar cómo van a vivir de ahí en adelante. El autor, John Piper, yo no sé quién está acá en el curso de novios que está a cargo de Javier Benítez, se estaba leyendo un libro que se llama Preparados para el matrimonio, no sé si conocen, de John Piper. ¿No? ¿Nadie? John Piper escribió un libro que se llama Preparándonos para el matrimonio. Tiene una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, John Piper explica lo que son las relaciones, cómo deben comportarse los novios en esa etapa prematrimonial, cómo deben prepararse para el noviazgo, etc. Y después viene la parte práctica en donde Piper dice, háganse preguntas para conocerse. Y en la primera parte, la primera pregunta, ¿saben cuál es? ¿Qué idea vos tenés acerca de Dios? Para John Piper, eso es lo más importante para conocer a una persona. Tremendo. Y esto, aplicarlo a todas las áreas de tu vida. Toda tu vida, tu familia, tus relaciones, trabajo, estudios, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de Dios va a definir todo eso. Todo eso. La frase de Tozer, vuelvo a repetir, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Eso es lo más importante. Y esto es solamente en términos individuales. Ahora vamos en términos corporativos. ¿Qué pasa con la iglesia? Tozer dice, lo más revelador acerca de la iglesia, ya en términos comunitarios, será siempre su idea de Dios. Así como su mensaje significativo, es decir, lo que se predica en el púlpito y lo que se enseña, siempre va a ser lo que esa iglesia piense, diga y enseñe acerca de Dios o lo que deje de decir acerca de ese Dios. En ese sentido, nosotros podemos ver que cada iglesia, yo no sé cuántas personas acá recorrieron iglesias o saben cómo son las iglesias allá afuera o tienen una idea general de cómo lucen las iglesias en nuestro contexto actual. El punto es que cada iglesia va a generar tendencias, vida cristiana, una forma de ser de sus miembros, ciertos tipos de predicaciones se van a dar en esas iglesias y todo eso se va a dar según el concepto que se tenga de Dios. Así entonces, cuando nosotros, hermanos queridos, empequeñecemos a Dios, cuando lo trivializamos, cuando lo rebajamos al nivel de nuestros gustos y deseos, entonces las cosas que realmente importan pasan a un segundo plano y las cosas que no importan se vuelven prioritarias. Eso sucede. Imagínate la iglesia más enferma que conozcas. La iglesia más enferma que conozcas. Esta no es una de ellas. Estamos creciendo, pero ciertamente no es una de ellas. Imagínate allá afuera. Esa iglesia está como está debido al conocimiento o la idea que se tiene de Dios en ese lugar. Es así. Un teólogo decía, este es el problema de muchos creyentes y de muchas iglesias hoy. No tenemos una idea lo suficientemente elevada de quién es Dios. Y como resultado, volvemos a la vida cristiana y a la santidad cristiana algo superficial, raquítico y mediocre. Eso no está como por arte de magia. Procede de una idea baja que se tiene de Dios. Otro autor, Sproul, decía, a veces tenemos un concepto bajo de la santidad que estamos llamados a vivir porque no tenemos un concepto elevado del Dios que es 3 veces santo. Y ahí la famosa frase de Sproul que hace poco se compartió en el grupo de jóvenes, no sabemos quién es Dios y por ende no sabemos quiénes somos nosotros. Eso decía él. Tenemos en ese sentido, hermanos queridos, una distorsión de prioridades. Y debido a esto, todos nosotros
vos, yo, acá todos los hermanos de la iglesia Más que Vencedores, acá del Ministerio de Jóvenes, necesitamos pasar por una experiencia transformadora y tener de alguna manera la misma visión que tuvo el profeta Isaías según el texto que acabamos de leer. Esa misma experiencia transformadora necesitamos urgentemente. Y esta experiencia, esta correcta visión de Dios que nos genere una pasión tal que arrastre todo lo secundario para que permanezca y reluzca lo más importante y prioritario. Necesitamos experimentar, dicen algunos teólogos, y este es un término que me encanta, necesitamos experimentar el trauma de la santidad de Dios y que eso nos marque de por vida. Eso fue lo que experimentó el profeta Isaías, como vamos a ver. Pero para que tengamos una idea, en el del contexto del profeta, el profeta Isaías ministró 700 años antes de Cristo, siglo 8 AC, muchos siglos atrás antes de Cristo. Y a él le tocó ministrar en un momento histórico muy difícil, muy difícil. Los que estudian historia bíblica saben de lo que le estoy hablando. En el contexto del profeta Isaías, en su contexto, había decadencia moral, había corrupción política y había superficialidad religiosa. Eso ocurría en la época del profeta. Los gobernantes, según la historia en aquel entonces, eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos explotaban a los pobres y esto les va a sorprender a muchos, en aquella época ya había una cultura de vicio y de entretenimiento que dominaba la mente de la generalidad del pueblo. En aquella época ya, sin internet, sin redes sociales, sin Netflix, sin nada de lo que tenemos hoy. En aquella época. De hecho, estábamos viendo Isaías 6, ¿cierto? Vos lees el capítulo anterior, Isaías capítulo 5, y ahí el profeta empieza a dar una idea del contexto que le tocaba para ministrar, el profeta. Y en el versículo 8 del capítulo 5 dice, ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian del campo tras campo. Esos son los ricos corruptos que devoran las pocas pertenencias de los pobres. Después lees el versículo 11 y dice, ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que se quedan hasta muy tarde para encenderse con vino, lo que estaban tras los vicios. El versículo 18 dice, ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta, y dicen que Dios se apure, que se apure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que le conozcamos. Estos son burladores. Si Dios existe, que haga algo. Mientras tanto, yo voy a estar en mis vicios. El versículo 20 dice, y ojo con esto le va a parecer conocido, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Te suena conocido? Versículo 21 del versículo 21 al 23 del capítulo 5, hay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes, pero para beber vino, de los campeones, pero que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y niegan sus derechos al inocente. Corrupción. El autor de Eclesiastés y Proverbios y Cantares, Salomón, tenía razón cuando dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, este era el contexto del profeta Isaías. Le tocó ministrar en esa época. Pero lo único que humanamente el pueblo tenía en aquel entonces, que le podía dar cierta estabilidad al pueblo, era el rey Usías. Lo único.
ante la corrupción política, ante la decadencia moral, ante la superficialidad religiosa, ante los vicios, ante la crisis cultural que ellos vivían, lo único que le quedaba al pueblo era el rey Usías. Y los que hacen un poco de historia van a saber que él es probablemente uno de los grandes reyes de Israel, un capo, un genio. Era el Mesías político esperado por el pueblo para que le solucionen todos sus problemas. Y de hecho fue así. Él gobernó como político y jefe militar durante 52 años, más de 5 décadas. Un genio. Pero tristemente, y para que vean cómo es la vida, según nos relata Segundo de Crónicas, capítulo 26, Usías se llenó de soberbia, de arrogancia, cuando empezó a notar que su poder aumentaba y su fama también. ¿Y qué hizo? Bueno, yo voy a entrar al templo, dice Usías, y yo nomás ya le voy a hacer los sacrificios al Señor, ya no necesito de los sacerdotes. Yo lo voy a hacer todo. Y Usías, entra al templo, quema incienso, y luego viene el sacerdote y le dice, espera, el Señor no te va a bendecir por esto que estás haciendo. ¿Y qué le dice Usías? Se llena de ira, probablemente dicen algunos estudiosos, que él le encaró la realidad de que es rey y que vos, sacerdote, no me puedes decir a mí lo que tengo que hacer. En ese mismo momento se llenó de lepra, quedó enfermo, fue apartado y murió. La esperanza del pueblo. En pocas palabras, el rey que había traído algo de estabilidad a la nación después de 52 años desaparecía del escenario como un arrogante cubierto de lepra. La única esperanza del pueblo. Y es en ese mismo año que el rey Usías muere que Isaías tiene la visión que acabamos de leer. De hecho, vos lees el versículo 1 y cómo empieza ahí en tu Biblia. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías. Ese es el contexto de la visión. Y es importante para entender la trascendencia y la profundidad de la experiencia del profeta Isaías. Fue a partir de ese año que el profeta Isaías prosiguió con su ministerio con una pasión abrumadora que no se compara al ministerio que tuvo antes de esa experiencia. Ahí hubo un antes y un después en el profeta. Tanto fue su pasión, que él siguió ministrando durante años y años, pese a la renuencia del pueblo, hasta que el rey Manasés, un rey corrupto que viene después de Usías, se enoja por la fidelidad de Isaías y lo mata, lo ejecuta. Isaías muere como mártir. Pero ¿saben ustedes cómo muere? No sé si tienen la imagen para que tengan una idea. Según la tradición hebrea, Isaías muere así. Segunda diapositiva, la siguiente. Él muere aserrado. Le abren de esa forma, utilizan una especie de serrucho y lo parten a la mitad al profeta. Él muere así. Wow. Después de años de ministerio, después de buena reputación durante el rey Usías, después de probablemente, según la historia, recibir amenazas, se mantuvo fiel y soportó el martirio. Muere aserrado. Hermano, ustedes saben lo que es. Mientras te están partiendo desde abajo, vos no morís todavía. Vos no estás muerto todavía. Entonces, ya pueden sacar la imagen porque ahí los hermanos ya veo sus caras. Ahí está, gracias. Ustedes se pueden preguntar, hermanos queridos, ¿qué es lo que se requiere para una pasión tal como la del profeta Isaías? ¿O no? O mejor dicho, si lo aplicamos a nuestro contexto hoy, ¿qué requerimos nosotros hoy para nuestra pasión por Dios, para nutrir nuestra fidelidad y para perseguir la santidad tal y como lo hizo el profeta Isaías? De hecho, yo le leía a los comentaristas y prácticamente todos decían esto. Isaías fue uno de los profetas más brillantes y más nobles y justos de toda la historia bíblica. No hay nadie que sea más bueno y justo probablemente que el profeta Isaías. Era un genio. Coincidentemente, el que más profetizó acerca de la venida del Mesías y del reino venidero. Entonces, hermanos, ¿qué requerimos nosotros hoy para librarnos de las trivialidades que enajenaban el contexto histórico del profeta y que hoy siguen en este mundo y nosotros
ser creyentes apasionados por la santidad. Necesitamos una visión, hermanos. Es vital entender esto. Necesitamos una visión más elevada de la santidad y la majestad de Dios. Urgentemente. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto. La visión parece tan insignificante. ¿Qué me puede afectar a mí que yo tenga un concepto elevado de Dios? No afecta, les voy a mostrar cómo. Volvamos al texto bíblico. Isaías 6, 1 al 5, en el año que murió el rey Usías, ahora ya entienden el contexto, vi yo al Señor. Algunos teólogos dicen que siendo probablemente Isaías un pariente del rey Usías y siendo uno más del pueblo que probablemente ha depositado su confianza y su esperanza en su primo, algunos dicen que era su primo, después de su muerte él quizá estaba devastado en ese momento. Y en ese año el Señor le levanta la mirada y dice, pone tus ojos hacia acá, Isaías. Te voy a mostrar cuál es la realidad. Y no es esta realidad terrenal que vos estás viendo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Imagínate qué ironía. El pueblo en crisis, pero Dios sigue sentado en su trono, alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro entre los serafines se daban voces diciendo, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, es decir, los fundamentos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, es decir, de los serafines, y la casa donde estaba Isaías viendo esa visión se llenó de humo. ¿Y cuál fue la reacción del profeta? Ahí está mi Abba Padre, voy a ir a su regazo para que me dé un abrazo. No. Fíjense cómo reacciona el profeta. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cada detalle que vos podés leer en este texto, todas las hipérboles, las imágenes, las ilustraciones que te da este texto, tiene un propósito. ¿Y saben cuál es? Hacerle ver al profeta y por ende hacernos ver a nosotros los lectores hoy la suprema exaltación y la santidad de Dios. Es ilustrativo y detallado porque es la intención de Dios que está inspirando este texto que vos veas, contemples y te maravilles. De hecho, la expresión inicial, Él está sentado en un trono alto y sublime, es decir, Él está por encima de todos los tronos del mundo, por encima de todos. Y para que tengan una idea, la reina Isabel II, la reina de Gran Bretaña, cuando ella fue coronada en el año 1953, la cola de su vestido real estaba hecha de terciopelo con bordados de oro y estaba incrustadas de perlas preciosas que pesaban total más de 10 kilos su vestido, la cola de su vestido. Y medía como 10 metros aproximadamente. No sé si tienen la imagen, es la tercera. Aquí es el traumático, ahí está. Es tremendo. De hecho, dicen algunos que se necesitaba 6 damas solamente para cargar la cola de su vestido de 10 metros. 6 damas. Pero el profeta Isaías nos dice que solamente el borde de la vestidura de Dios, solamente el ruedo, el dobladillo de su ropa real era tan abundante que llenaba todo el templo. Solamente los bordes. La visión en ese sentido busca denotar que no hay en el mundo monarca terrenal que se compare al poder,
al dominio, a la realeza, a la majestad y a la sublime perfección de Dios. No hay, no existe. No hay, ni Usías, ni nadie hoy. Dios deseaba mostrar al profeta en ese contexto que la estabilidad que el pueblo necesitaba y la estabilidad que el universo necesita no se encontraba en un hombre como Usías, que murió de lepra por soberbio, sino que toda la creación, más que ese pedazo de polvo allá en Medio Oriente llamado Israel o reino de Judá, más que todo eso, la estabilidad se encuentra en las manos del Señor que está sentado en el trono. Dios domina la creación, hermanos, domina. Los filósofos griegos, para que tengan una idea, los filósofos griegos eran amantes de la astronomía, amantes. De hecho, la filosofía probablemente nace como una contemplación de la Vía Láctea, el cosmos. Miraban arriba y empezaron a filosofar. Hablo de filósofos presocráticos, siglo V antes de Cristo. Los filósofos miraban los cielos y ellos decían, bueno, las estrellas se pueden contar. Y uno de ellos, llamado Ptolomeo, siglo II antes de Cristo, llegó a contar, imagínate el tiempo que tenía, hermano, se sentaba de noche y empezaba a contar las estrellas. Y en total contó 1022 estrellas y fue cultural y científico en aquella época que en el cielo, en la Vía Láctea, había lo que se podía ver, había 1022 estrellas contables. 1022. Luego avanzó el tiempo, en la época de la revolución científica se afirmó que las estrellas eran mucho más numerosas. Y luego, en la época ya de la ciencia moderna, hoy se afirma que las muchas estrellas en realidad eran millones de galaxias que a su vez en su interior contaban de nuevo con millones de estrellas. En pocas palabras, hoy se nos dice a nosotros que lo que hay en el cielo, los luminares celestes no se pueden contar. No se pueden contar, pero qué ironía, Génesis te dice las estrellas no se pueden contar. Mira los cielos y atrévete a contar, a ver si podés. Pero dice Salmo 147:4 que el Señor llama a cada una por su nombre. A cada una por su nombre. Y no le falta ninguna. Isaías capítulo 40, la misma cosa. El que conoce a las estrellas por su nombre, te conoce a ti, Israel, y no se va a olvidar de vos. ¡Qué tremendo! El que formó cada una de ellas y la inmensidad inaccesible de todo el cosmos que el ser humano nunca va a terminar de estudiar es solamente, dice Job, el susurro de la boca de Dios. Vos mirás la creación, te sorprendés, tranquilo, Dios susurró y todo lo que ves, esto maravilloso e inaccesible fue hecho. Fue su susurro. Imagínate si hubiera tronado. Luego se habla de la misteriosa profundidad de los mares y océanos. Algunos estudiosos dicen que se sabe más de lo que hay afuera de lo que hay en lo profundo de los océanos. Masas y masas y masas de agua escandalosa cubre casi toda la superficie de la tierra, ¿verdad? Es imponente. Isaías 40 nos dice que todo lo que hay, toda el agua está en el hueco de la mano del Señor. Y con 3 de sus dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesa los montes y los collados como un pinche grano sobre una balanza. Después se habla de las naciones y ejércitos. En el mismo libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 40, se habla de las naciones poderosas, Asiria, Egipto, Babilonia, las potencias de aquella época. Y el Señor dice, son como gotas de agua delante de mí, son como nada. Hace poco estaba viendo en el Instagram del presidente Donald Trump, su Instagram, él muestra cómo destruye una barcaza así como si nada, con un dron. Narcotraficantes, según el presidente, ingresaban en aguas no internacionales, viene un dron y como si fuese nada, ¡pum!, una bomba, quedan pulverizados. Pulverizados. Y el mismo Trump hoy amenaza al presidente de Venezuela. Y los comentaristas dicen, bueno, si Trump amenaza que el presidente de Venezuela se dé por muerto, imagínate el poder vendido en los medios. Temblando están ahora mismo.
Y así vos podés pensar en reyes antiguos, Sennacherib, Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón, modernos, Hitler, Nixon, Mao Zedong, Trump, Putin, cualquier élite que se te venga a la mente, según Isaías capítulo 40, dice que son como nada delante del Señor. Nada, nada. Son como el polvo que golpea la balanza del Señor. ¿Qué le hace el polvo a la balanza? ¿Pesa algo? Nada. J. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice: si miramos al mundo nos empequeñecemos todos. Vos mirás el mundo allá afuera, nos empequeñecemos todos. Miedazo. Pero si miramos a Dios, el mundo es pequeño. Toda la creación, dice Jesús, es el estrado de sus pies, su alfombra. Isaías, en esa misma visión que estamos estudiando, también alcanzó a ver a seres denominados serafines. Solamente en Isaías capítulo 6 se habla de estos seres extraños. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento vos vas a encontrar la expresión serafín. Hay otra parte, pero se refiere a serpientes ardientes. Pero solamente en Isaías capítulo 6, la experiencia que tiene este profeta describe a estos extraños seres. Y mientras con la escuela bíblica queríamos tener una lección sobre angelología para estudiar a los seres angelicales, es impresionante porque los autores bíblicos dicen: no sabemos nada de estos seres, son extremadamente misteriosos. No sabemos nada, mucho menos si solamente en un texto bíblico se les menciona. El término serafín sencillamente significa ardiente, es todo lo que sabemos. Probablemente Isaías vio que en ese contexto, en esa visión, estos seres estaban delante de Dios y estaban ardiendo. Estaban ardiendo. Son seres angelicales, de algún tipo, pero son seres angelicales. Isaías lo vio. Salmos dice que ellos son superiores a nosotros. Nosotros somos inferiores a los ángeles. Y se lee segunda de Pedro 2:11, el apóstol dice: ellos son superiores en fuerza y en potencia a los seres humanos. Pero qué irónico que estos seres que son misteriosos, superiores en fuerza y en potencia, nosotros siendo inferiores a ellos, estos serafines estaban en la presencia de Dios y aún ellos necesitaban cubrir sus rostros y cubrir sus pies, y lo único que dejaban al descubierto era su boca para alabarle al Señor. Lo único. Es obvio que estos seres no tenían una visión trivializada de Dios. Ellos sabían delante de quién estaba. Lo único que los serafines dejaban al descubierto son sus bocas para alabar potentemente al Señor. De hecho, dice, el uno al otro daba voces: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y probablemente otro grupo le respondía y le decía: sí, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres que son superiores a nosotros en fuerza y en potencia. El doctor Sproul explica que la expresión santo en Isaías 6, que se repite 3 veces, no tiene la idea de transmitir una pureza moral. Porque acá se habla de santo y lo primero que se nos viene a la mente es ausencia de pecado, ¿cierto? Es santo, es decir, que es moralmente puro, no tiene pecado. Y sí, ciertamente Dios no tiene pecado. Esa es su santidad moral, dice Sproul. Pero el concepto santidad que aparece en Isaías 6 ilustra otro aspecto de Dios, no solamente su santidad moral. El término santo en Isaías 6 habla de su trascendencia. Sproul lo llama su santidad majestad, lo dice él. No que Dios es moralmente puro, que lo es, sino que además de eso es extremadamente trascendente, único, elevado y apartado de toda su creación. Dios no se parece a nada de lo que vos te puedas imaginar para empequeñecerlo. Es único. Sproul trató de ilustrar esto para que lo podamos entender. Y él se preguntó lo siguiente, presten atención a esto. ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Un gusano
o un serafín? ¿Qué puede ser más parecido a Dios? ¿Cuál de estas dos criaturas, el gusano, el serafín o el ser humano, está más cerca de Dios? ¿Cuál de estos seres se parece más a Dios? Bueno, la respuesta correcta es ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando el punto de comparación es el Dios 3 veces santo, tanto el gusano como el serafín y el ser humano se convierten en algo menos que nada comparado con él. Nada a comparación de él, que es infinito. Ninguno de los dos puede hacer una pequeña diferencia cuando el estándar es el Dios infinito. De ese Dios estamos hablando. Pero como si Isaías ya no hubiera tenido suficiente con esa visión, hasta acá, como si ya no hubiera sufrido ya suficiente trauma, se nos dice en el versículo 4 que los quiciales o los fundamentos del templo temblaban con el cántico de estos seres. Temblaban. Y toda la casa se llenó de humo, probablemente porque había un incienso que se usaba en el templo en el contexto de sacrificios. En ese momento ocurrió un sacrificio según la visión de Isaías. Algo fue sacrificado, por eso había incienso, un carbón encendido. Vamos a ver eso más adelante. Si nosotros vemos esta visión con toda su complejidad, con todos sus detalles, donde notamos a Dios glorioso, trascendente, soberano, majestuoso, santo. Hermanos, esta es una visión antitrivialidad. Ustedes se imaginan que el profeta tuvo esa visión, sale un rato, se mira al espejo y dice: yo creo que tengo unas libras de más. Qué bajón. ¿Ustedes se imaginan al profeta preocupado por eso después de la visión que tuvo? ¿O ansioso por la cantidad de sus seguidores en las redes? ¿O ansioso porque ya no soporta su soltería y se siente inútil y su vida no tiene sentido? ¿O peleándose con su prójimo porque no hubo un saludo en un día de culto? ¿Ustedes creen que al profeta Isaías le importó algo de eso después de esa visión? Después del ideal que Dios construyó en su mente con la visión que tuvo. ¿O se enojó con su amiga porque es celosa porque su amiga ahora tiene una mejor amiga que no es ella? ¿O peleándose por tonterías a las parejas, a los matrimonios? ¿O enojado con el pastor porque no le da oportunidades? ¿O con el líder de GH? Quiero predicar, déjame predicar. Hacer primero la escuela bíblica. No, yo ya sé todo. Esta es una visión antitrivialidad. Hermanos, lo secundario con esta visión de Dios queda pulverizado. Solamente una cosa importa después de la experiencia del profeta Isaías. Solamente una cosa. Su visión de Dios ordenó sus prioridades. Wow. ¿Ustedes se imaginan que el profeta Isaías, después de esa visión, permaneció dominado por los intereses vanos de su cultura, intoxicada por el entretenimiento vacío? ¿Que a él le va a importar eso después de esa visión? ¿O que él quizás se paralizó al ver las amenazas del rey Manasés cuando le mostraba la sierra con el cual él iba a ser aserrado? ¿O Isaías, que permaneció dominado por otros intereses después de aquella visión, creyendo que hay otros lares para depositar toda su lealtad, no solamente el Dios de la gloria? No. Visión antitrivialidad. Lo que vio el profeta Isaías lo cambió todo. Ustedes ven que hasta acá estuvimos describiendo lo que Dios es, pero la visión no termina ahí. Esa visión adecuada y exaltada de Dios le dio ahora al profeta Isaías una visión adecuada de sí mismo. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. ¿Ves otra versión? Y es: ay de mí que soy deshecho. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
El versículo 5, esto es interesante, hermanos. En el capítulo 5 que estuvimos leyendo anteriormente, ven, hay de los que a lo malo llaman bueno, hay de esto y aquello, hay de esto y aquello que profetizaba Isaías. Ahora ese hay, Isaías lo aplica a sí mismo. Él no solamente era consciente de la realidad pecaminosa del pueblo, que bien se describe en el capítulo anterior. Ahora Isaías se incluyó en la realidad pecaminosa conjunto con el pueblo. Fíjate, el hombre más justo de su generación probablemente se aplicó el ay primero a sí mismo, después al pueblo. Ahora el profeta, viendo claramente a Dios, al Dios de la gloria, y viendo su santidad, él mismo se sintió igual de perdido que el pueblo. El mismo profeta. Fíjate, porque esto golpea a nuestra cultura, a nuestra tendencia, que nos encanta ver con claridad la pecaminosidad de terceros mientras oscurecemos nuestra pecaminosidad. ¿Verdad que es así? ¿O no? Tenemos visión HD 4K full para distinguir la pecaminosidad del pueblo y de otros. Pero tenemos miopía, catarata, cuando tratamos de mirar nuestra pecaminosidad. Wow. Pero cuando Isaías miró a Dios, su lamento primordial fue por sí mismo. Este es el resultado de encontrarse con el Señor, hermanos queridos. El sentirse, en principio, el sentirse deshecho. Ese es el Dios verdadero. Diferente a cómo te pintan muchos allá afuera, ¿eh? Dios no necesitó enumerar los pecados del profeta. Él no necesitó inquirir en el corazón del profeta para debatir con él y convencerle de su error. No. Isaías miró a Dios tal cual es y se sintió abrumado y justamente deshecho por la santidad de Dios. Los teólogos dicen, Isaías fue el hombre más justo de su generación y uno de los mejores en la historia bíblica, pero aún él era incapaz de contenerse ante Dios. Sus pecados, que son respetables y no escandalosos, fueron suficientes para que él se sienta deshecho. Pecados respetables, ¿eh? No era asesino, no era violador, no era corrupto, quizás su fe no era tan superficial que digamos, pero ciertamente tenía pecados superficiales y pecados remanentes. Lean el libro de Jerry Bridges, Pecados respetables. Nos escandalizamos con la fornicación y la soberbia y los ojos altivos y la lengua murmuradora. Esa realidad para el profeta fue suficiente. Bueno, la acabó mi fiesta, estoy perdido, dijo el profeta. Estoy perdido. Eran más que suficientes. Hermanos, esa es la visión adecuada acerca de Dios. Nos vamos a volver locos por nuestra propia pecaminosidad y vamos a inquirir para tratar de agradar a Dios en esas áreas. Proverbios capítulo 6 dice, hay 6 cosas que el Señor odia y aún 7 abomina su alma. Y bueno, vos te podés imaginar aquellos que violan niños. No, el primero ya nos mata. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma. Los ojos arrogantes. El Señor odia los ojos arrogantes. Odia, repito, porque la gente cree que Dios no odia. La gente cree que solamente Dios ama. No, Proverbios 6, Dios odia a aquellos que tienen ojos altivos. Qué matador, hermanos. Yo ya no quiero seguir. Versículo 17, la lengua mentirosa. Versículo 18, el corazón que maquina el mal contra su prójimo. Los que corren a hacer lo malo. Versículo 19, el que testifica falsamente y el que siembra discordia entre los hermanos. El Señor odia. Odia. Acordate de este texto cuando vas a murmurar.
El Señor está odiando y odia lo que haces, lo que hago. El Dios que vio Isaías, el que acabamos de describir, hermanos queridos, en pocas palabras, odia a los soberbios, al que maquina el mal, al que falta la verdad y al chismoso murmurador. No lo tolera, no puede soportar. Le repele. Algunos eruditos dicen que la expresión abomina su alma, y suena duro, es le da asco debido a la carga de su santidad. Ahora ustedes pueden entender el terror que estaba viviendo el profeta Isaías. Todo esto que yo ahora le estoy describiendo, a Isaías probablemente le vino a la mente en ese momento. Y de hecho dice él, yo soy un hombre inmundo de labios y además habito en un pueblo con labios inmundos. Alguien se imaginará que es porque habla cosas malas, y no. En realidad la expresión labios inmundos viene de Levítico capítulo 13, versículo 45, donde el leproso, para hacerle saber al pueblo que esta persona tenía lepra, tenía que salir y gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Ah, bueno, el pueblo ahí entendía que tenía lepra, vamos a apartarnos. En pocas palabras, Isaías dice, esos leprosos que el pueblo de Israel conoce, que están inmundos y que gritan inmundo, 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 ese soy yo delante de Dios. En pocas palabras, Isaías se sintió y se afirmó como un leproso moral delante de Dios. Un autor decía sobre este texto que cuando Isaías vio la gloria de Dios, cada partícula de justicia en la que él confiaba para sentirse moralmente superior quedó demolida ante la presencia de Dios. Corrió, desapareció. Pero qué tremenda es la palabra de Dios, hermanos, que la visión no termina acá. Afortunadamente, no termina acá. Vimos que el aspecto más traumático y aterrador de la visión de Isaías es en realidad, si lees bien el contexto, todo esto que es aterrador y traumático, por así decir, es solamente el trasfondo que busca pintarte lo hermoso que es cuando Dios te transmite gracia y te transforma para convertirte en un siervo leal, glorioso. Todo esto que yo te estaba mostrando a vos, que muchas personas les estaba agarrando una depresión interna espiritual, estaba viendo sus caras, es el trasfondo para que vos, parado en esa realidad, ahora puedas entender qué maravilloso es el Señor que te da gracia, te llama y te da la fuerza para que seas leal a Él. Esa pasión que despertó al profeta es esta que vamos a describir ahora, versículos 6 y 7 del capítulo 6. Dice que en ese momento, cuando Isaías se declaraba a sí mismo muerto, uno de los serafines voló hacia mí, dice el profeta, voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios, dice él, y dice, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Wow. Lee bien el texto, hermano querido, y vas a darte cuenta que Isaías no pide redención. Isaías a lo sumo se declara muerto e implícitamente reconoce su arrepentimiento. Implícitamente, ni siquiera fue directo. Pero para el Señor eso fue suficiente. Isaías se notó a sí mismo deshecho, pero Dios, que se deleita en perdonar, miró la humillación de su siervo y le manifestó de inmediato la gracia de su perdón, de inmediato. Eso pasa, hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos para mostrarnos cuán santo es Él, cuando nosotros vemos a Dios tal cual es, aunque sea una experiencia traumática, y cuando veamos los pecadores que somos, Él no lo hace para destruirnos, sino para salvarnos. Él nos da la dosis necesaria de verdad
y de humildad para que nuestra humillación sea la vía que nos satura con su gracia. Esa es la vía. El camino a la transformación del creyente y del siervo de Dios siempre para Dios es la humillación. Siempre. Muy contrario a lo que hoy siempre se predica. Si fuese esto una prédica en la boca de muchos predicadores allá afuera, probablemente Dios le haya dicho a Isaías, bueno, Isaías, no te asustes. Estás exagerando. No entendiste la visión. Vos sos el mejorcito de la sociedad judía, Isaías. Vos sos lo mejorcito. Isaías, valorate un poquitito más. No seas tan pesimista. No, Dios no usó esa vía. Dios reconoció la humillación del profeta, que fue honesta, y utilizó eso para redimir y transformar su vida. ¿Ven? Esa misma experiencia necesitamos nosotros, por más dura que suene. Y va a venir como resultado de contemplar al Dios glorioso que tenemos. Siempre. Luego, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjate que no dice a quién enviaré y quién irá por mí, dice quién irá por nosotros. Los teólogos dicen acá está la Trinidad. Tema para otra clase. Entonces Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, fíjate la transición del profeta. Lo que ocurre de manera ordenada para que la reacción del profeta se dé de manera adecuada. Un teólogo pensaba y hacía un ejercicio sobre la experiencia del profeta y él, por ejemplo, se preguntaba esto, presten atención, ¿qué pasaría si Dios hubiese llamado al profeta pero sin antes recibir la asombrosa visión de su gloria? ¿Qué pasaría? No se manifiesta Dios a Isaías, sino que sencillamente le llama. Bueno, Isaías, vení, servime. Probablemente el profeta hubiese dicho ahí, bueno, envíame a mí, Señor, yo soy lo mejor de la sociedad judía, yo soy tu mejor elección, no hay nadie más capaz que yo en todo el pueblo de Israel. Este es el Isaías que no tiene el trauma de la santidad. Así probablemente hubiera respondido muchos de nosotros también. La historia bíblica nos lo confirma, ¿eh? El rey Usías, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si fuese a la inversa? Si Dios llama al profeta después de traumatizarlo con su gracia, perdón, con su santidad, pero sin mostrarle su gracia. Es probable que el profeta en ese contexto diga, mira, Señor, a mí no me va a dar el cuerito. Yo no creo que sea capaz, Señor. ¿Enviarme a dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Voy a ir solo? ¿Me vas a dar viático? Pero la transición es esta. Señor se revela, muestra su santidad, Isaías queda traumado, se humilla, el Señor responde con gracia, Isaías se transforma y el Señor lo comisiona. Qué hermoso. Así obra el Señor. Y así mismo el Señor nos asombra hoy en la persona de Cristo. Y con esto voy terminando. Hermanos, vos podés decir, qué envidia la del profeta. Me encantaría estar en sus zapatos y tener la misma visión que él hoy. Al llegar a mi casa, termina la prédica, me voy y allá en el borde de mi cama quiero tener la visión del profeta para vivir todo lo que él vivió y tener su aguante. Bueno, si vamos a ser estrictamente bíblicos, nosotros estamos mucho mejor posicionados hoy que el profeta. Según las palabras del propio Cristo, Mateo 13, 16 al 17, Jesús le dice a sus testigos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oís, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes hoy ven y no lo vieron, y también desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bienaventurados ustedes en esta era, bienaventurados ustedes en esta época. Isaías, dice el apóstol Pedro, inquiría para poder entender con mucho esfuerzo lo que hoy nosotros entendemos con total claridad cuando vos lees ese librito que tenés en tu mano o en tu celular. Con esto termino. Juan capítulo 12. Si tienen sus Biblias, les pido que abran y lean con atención y quiero que ustedes se den cuenta de lo que pasa acá. Juan capítulo 12. Versículo 37. Jesús está predicando en una aldea
y los judíos se le oponen, no quieren saber más nada, no creían en él. Y dice Juan capítulo 12, versículo 37, la versión NBI, voy a leer, dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se arrepiente, yo los sane. Esto lo dijo Isaías cuando, ¿qué cosa? Cuando vio la gloria de Jesús. Pero a ver, ¿acaso Isaías no vivió 700 años antes de Cristo? Y ahora Juan dice que Isaías profetizó eso, que vos lo vas a encontrar en Isaías capítulo 6, cuando vio la gloria de Jesús. Te lo aclaro, el Dios trascendente, glorioso, el que estaba sentado en el trono, a quien se le alababa diciendo 3 veces santo y hacía que los quiciales del templo tiemble, que tenía una falda que llenaba todo el templo, ese Dios se hizo carne y estaba ahí predicándole a los judíos. El inaccesible, el impasible, dice un padre de la iglesia, se hizo pasible por amor a nosotros. El incomprensible se humilla por amor a nosotros. Un himno tan hermoso dice: con potestad sin igual en el cielo él gobernaba. Su voluntad los ángeles siempre cumplían, pero un día lo vimos cargar su cruz, por la senda de dolor y muerte por mí murió. Qué gran amor. Yo le ruego al Señor, y de hecho ahí mi esposa les puede decir después, yo no quería preparar esta prédica frente a mi esposa. Yo no podía dejar de llorar. Mi amor, anda a dormir, le decía. Déjame acá solo un rato. Me cubría todo el tiempo. Ese Dios que vio el profeta Isaías se hizo carne y caminó entre nosotros. Y nos sigue asombrando hoy cuando leemos su palabra, cuando leemos el evangelio, cuando lo conocemos acá en la iglesia. El mismo. De una manera mucho más directa, mucho más especial y mucho más clara que la visión del profeta. Mucho más clara. Tozer dice, y vuelvo a repetir esto: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Ahora sabes el sentido que tienen estas palabras, hermano, hermana. Es esta contemplación del profeta, lo que vio el profeta Isaías, aquello que nos muestra en el evangelio, nos muestra a Cristo, al Cristo de nuestras Biblias. Ese es el motor que nos mueve a entregar nuestras vidas por completo, aunque de forma simbólica ya fuera siempre nos aserren como lo aserraron al profeta. John Owen, en su libro El pecado remanente, donde él explica cómo lidiar con el pecado que el creyente tiene en su proceso de santidad, él dice: lo que ustedes tienen que hacer, hermanos, es lo siguiente: contemplen a Dios el máximo tiempo que puedan, dice John Owen. Y lo cito textualmente: tengan en suma consideración la excelencia de la majestad de Dios y su infinita lejanía de ti, dice él. Es este pensamiento aquello que puede llenarte con un sentido de tu propia vileza, que te golpea profundamente ahí en la raíz de cualquier pecado remanente, porque te muestra la verdad, te vuelve humilde y hace que admires al Señor y no te importe en esta vida nada que sea secundario. Esto, si el Espíritu Santo nos impacta en nuestros corazones, va a hacer que nuestras trivialidades sean consumidas. Que ya no te importe la pavada allá afuera, hermanos. Que ya no te interese la pavada allá afuera. A los que tienen problemas les digo. A los que tienen vicios, que están acá. A los que se sienten vacíos, inútiles, distraídos, entretenidos, embelegados con su ocio.
trivialidades delante del Dios que vio Isaías. Esas son pavadas. Pavadas. Y una vez que contemplamos al Señor, nosotros podemos decir: Señor, yo no sé cuáles van a ser las circunstancias, yo no sé cuáles van a ser las dificultades en la lucha por mi santidad, pero Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo te quiero ser leal, yo te quiero agradar, yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Bueno, yo no sé si hay una persona acá que sabe en el profundo de su corazón que no le tiene a Cristo como Señor y Salvador, cuya vida diaria de lunes a viernes, a excepción de los sábados quizás, denota con su estilo de vida que Cristo no es su Señor, no cumple sus mandamientos, Él no acapara toda su vida. A esas personas le digo: sin Cristo, hermano, amigo, yo espero que puedas mirarte en el espejo del profeta Isaías. Si este Dios realmente existe, si el Dios del profeta Isaías realmente existe y está sentado en su trono, así como describe el profeta, y si realmente Él es 3 veces santo, y aunque vos creas que tenés una vida decente solamente porque tenés pecadillos respetables, déjame decirte que estás en problemas. Estás en problemas. Esta vida es temporal, va a pasar. Y te guste o no, te vas a parar delante de ese Señor. Te vas a parar delante de Dios. Y más te vale que tengas un abogado defensor. Y ese abogado es Cristo. Él es el cordero que en ese templo fue sacrificado y que hacía que el lugar de Isaías 6 se llene de humo, y de su holocausto, de su sacrificio quemado, fue tomado ese carbón y fue puesto en los labios del profeta para que sea quitada su culpa y limpio su pecado. A menos que el sacrificio de Cristo pague tus pecados y su carbón encendido te purifique, en el cielo no vamos a tener un abogado defensor. Tu culpa delante de Dios y tu juicio va a ser tuyo. Pero si crees en Cristo, si aceptas vivir para Él, entonces tu culpa irá sobre Él y tu juicio también quedará a su cuenta. Una cuenta que ya fue saldada con su sangre derramada en la cruz. Ese es nuestro Dios. Amén.